Capacítate 2020. Bienvenidos a la tercera conferencia titulada El gozo de obedecer a Cristo. Han sido días bendecidos y de mucho aprendizaje. Hemos visto y oído el gozo de conocer a Cristo y el gozo de predicar a Cristo. Deseamos que junto con tu familia disfrutes de esta conferencia. Iniciamos. Les saludo en Cristo y pues les mando un abrazo a distancia en este día. Muy bien, mis hermanos, ahora tengo el gozo de compartir con ustedes el tema acerca de la obediencia a Cristo, el gozo de obedecer a Cristo. Bien, ahora que ya hemos aprendido acerca de el gozo de conocer a Cristo, pues estamos listos para el siguiente paso, que es experimentar el gozo de obedecer a Cristo. No se puede tener uno sin el otro. Varias veces decimos, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero si creemos o pensamos conocer a Cristo o amarlo sin obedecerle, nos engañamos, nos equivocamos. Son contradicciones en nuestras vidas que usamos como excusa el decir yo amo pero no hago esto para sentirnos cómodos con lo que hacemos. El apóstol Juan dice lo siguiente, hermanos, acerca de la obediencia. En Juan 14:15, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y luego en el versículo 21 del capítulo 14, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. De modo que hay una unidad entre amar y obedecer, entre creer y obedecer. En el versículo 23 dice, todos los que me aman hacen lo que yo digo. Van a hacer lo que yo diga todos los que me aman. Y finalmente en el versículo 24 dice el apóstol Juan, escribiendo en su evangelio, el que no me ama, dice Jesús, obviamente no me obedece. Así es que no podemos decir que amamos a Dios, que creemos en Dios, que seguimos a Cristo sin dar evidencias de que lo estamos obedeciendo. Leí la historia de un soldado que tenía algunos años sirviendo en el ejército. Un día enfrentó una prueba muy grande. Era el día de práctica y el capitán le ordenó lo siguiente: dispara contra aquella casa blanca que está en medio de esos árboles. En unos instantes ya no quedaba nada, absolutamente nada de esa casa. El capitán se acercó al soldado para felicitarlo y lo encontró llorando. El capitán le preguntó, ¿qué te sucede? El soldado le respondió lo siguiente: acabo de destruir la casa donde nací y todo lo que tenía. El capitán contestó, ¿pero por qué no me dijiste antes? El soldado le dijo, a mí no me toca discutir, sino obedecer las órdenes de mi capitán. Cuando nuestro capitán, que es Cristo, nos ordena algo, así deberíamos obedecerlo. Y así experimentar el gozo de obedecerlo. Ahora el apóstol Pablo
va a hablar, a enseñar a sus lectores acerca de la obediencia. Y les va a mostrar les va a mostrar las evidencias del gozo de obedecer a Cristo. Interesante que desde las primeras horas de su nueva vida en Cristo, el apóstol Pablo le dijo al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy aquí, a tu disposición. Ya soy tuyo, ya te pertenezco, ya te conocí como mi Salvador. Ahora, ¿qué quieres que yo haga? Pablo estaba dispuesto a vivir en obediencia, a honrar al Señor. Pablo estaba dispuesto a mostrar también a los demás que la obediencia es uno de los rasgos más importantes en la vida del creyente. Y él estuvo, a pesar de todas las situaciones o circunstancias que él iba a vivir, desde ese momento se comprometió con Cristo para obedecerle. Es cierto que vivir en obediencia no es la mejor manera de vivir, aparentemente, pero es la mejor dicho, vivir en obediencia es la mejor manera de vivir, pero no es nada fácil, es lo más difícil. Vayamos a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, y leamos del versículo 1 al 11. Pablo les escribe lo siguiente: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Amado Señor, venimos delante de ti esta tarde para pedir que por favor abras nuestro entendimiento y tengas a bien bendecirnos con tu palabra. Tengas a bien edificarnos con tu palabra, avivarnos con tu palabra, Señor. Que tu palabra nos enseñe lo que tenemos que corregir en nuestra vida. Que tu palabra nos confronte con nuestras luchas, pero también nos dé la solución para nuestras necesidades. Nos ponemos en tus benditas manos hoy para poder ser bendecidos por ti. Oh Dios Espíritu Santo, sé nuestro maestro. Enséñanos a ver
a través de los ojos espirituales. Porque todo te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, ahora en el capítulo 2, Pablo les enseña acerca de las evidencias que muestran el gozo de obedecer a Cristo. Pablo dice, los creyentes tienen que vivir en unidad como una evidencia de obediencia. Los creyentes tienen que vivir en unidad como una evidencia de su obediencia. Y así lo muestran los primeros 2 versículos. Cuando Pablo les enfatiza, les llama, les motiva a vivir en unidad, porque estamos en Cristo. Pablo siempre apunta hacia Cristo, porque él sabe que esta manera, que este estilo de vivir solamente se puede conocer, se puede experimentar si estamos en Cristo. Porque si estamos en Cristo, hermanos, no podemos estar peleando los unos con los otros, porque estamos precisamente en Cristo. Y Pablo menciona esto. Si hay alguna consolación, si hay unidad, si podemos provocar, si podemos mantener esa unidad, solamente se puede hacerlo si estamos en Cristo. Y el mantener y el obedecer esto está mostrando que sí estamos dispuestos a disfrutar del gozo de obedecer al Señor y su palabra. Menciona firmemente, constantemente en el versículo 2, la palabra que tiene un mismo sentir. Dice, sintiendo lo mismo, y luego teniendo el mismo, y luego sintiendo una misma cosa, y para remacharlo menciona la palabra unánimes. Los creyentes que experimentamos el gozo de obedecer a Cristo, tenemos que aprender a vivir en unidad. En unidad. Porque, hermanos, la unidad es básica, es necesaria, es indispensable para la fortaleza, para el crecimiento, para el desarrollo de la iglesia. No puede haber crecimiento en la iglesia, no puede haber bendición en la iglesia cuando no existe la actitud de unidad. No puede ser eso. Los de afuera lo ven, los de afuera lo notan y saben que nosotros los creyentes somos llamados a vivir en una correcta unidad. Y somos responsables de mostrar esa unidad al mundo. Me gustaría hacer una encuesta y preguntarle a la gente qué piensa, qué dice de los cristianos hoy. ¿Cómo los ve? ¿Están siendo unidos? ¿Están siendo ejemplos al mundo de unidad? ¿Se puede confiar en la unidad de la iglesia cristiana? Es una encuesta muy importante y yo creo que hasta necesaria para evaluar nuestra unidad. Y tenemos que preguntarnos si como iglesia El Shaddai estamos glorificando a Dios con nuestra unidad. Si estamos trabajando en equipo, si estamos sirviéndole al Señor dentro de una correcta y bíblica unidad. Hermanos míos, esta clase de vida provoca que no seamos egoístas. Esta clase de unidad provoca que pensemos también en otros y no solamente en nosotros. Y que hagamos las cosas como conviene, que hagamos las cosas como Dios lo pide. Por eso el versículo 3 les dice a sus lectores, nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque eso rompe la unidad, porque eso acaba con la unidad, porque eso mancha el testimonio de la iglesia. Antes bien, háganlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que provoca una vida de unidad, hermanos. Provoca que nos despojemos de ese egoísmo tan dañino a nuestras vidas, que pensemos en otros y no solamente en nosotros, que no tengamos el principio que el mundo maneja, primero yo, luego yo y después yo, sino que mantengamos el principio de sí, tengo que ver por lo mío, pero también tengo que ver por lo de los demás. Eso provoca el vivir en unidad, el ocuparse también de los demás, buscando el beneficio de todos, como más adelante veremos que lo hizo Cristo. De modo, hermanos, que vivir en unidad es honrar al Señor. Vivir en unidad es mostrar que amamos al Señor, es mostrar que creemos en el Señor, porque la unidad, la práctica de la unidad es una evidencia de nuestra obediencia al Señor Jesucristo. El gozo de la unidad es fundamental en nuestra vida cristiana. De hecho, Pablo llama a eso en el libro de Efesios. Pablo dice que mantengamos esa unidad, porque el autor, porque la persona que quiere vernos viviendo en unidad es Dios, el Espíritu Santo. Tenemos que trabajar arduamente, tenemos que esforzarnos, hermanos, por mantener la unidad, por promover la unidad dentro de la iglesia. Y nunca será suficiente, mis hermanos, nunca llegará a ser suficiente el hecho de que ya no vamos a hablar más de unidad. Siempre será oportuno seguir recordando que una de las manifestaciones de la obediencia del creyente a Dios es precisamente la práctica de la unidad en la iglesia. Si hoy pudiéramos evaluar la unidad en la iglesia, calificándonos del 1 al 10, honestamente, ¿cuánto tendríamos de calificación? Honestamente, ¿cómo se calificaría usted? Hagamos ese ejercicio. Seamos valientes. Tomemos un papel y pongamos ahí cuánto merezco de calificación por mi participación en la unidad dentro de la iglesia. Y califíquese. Y si es necesario, si usted ve una calificación desaprobatoria, entonces, mi amado hermano, procure caer de rodillas y pedirle al Señor que le ayude a crecer en promover la unidad dentro de la iglesia. Ahora, obviamente que podemos experimentar dos maneras diferentes de unidad. Hay una unidad mala o para mal. Pienso en la unidad que hicieron Pilato y Herodes. ¿Se acuerda cuando los dos estaban en contra de Cristo? Pilato se lo manda a Herodes, Herodes se lo regresa a Pilato. Y dice la Escritura que los dos se unieron ya en ese tiempo porque estaban divididos, porque estaban separados, pero esta mala unidad, porque rechazaban a Cristo, provocó que ellos se unieran. Hoy día la iglesia puede tomar malas decisiones en unidad. Escuche bien esto. Hay iglesias donde se está promoviendo la igualdad de género y en unidad lo aprueban. En el pasado, en algunas iglesias, principalmente en Estados Unidos, hermanos, no eran aceptados los hombres de color negro, porque la mayoría de la iglesia se unía para rechazarlos
Obviamente esa no es una unidad buena, no es una unidad que Dios aprueba, no es una unidad que beneficia a la iglesia. Pero por el otro lado, sí hay unidad buena, unidad que honra a Dios, como la que experimentó Pablo y Silas allá en la cárcel, precisamente en Filipos, y se unieron los dos en un mismo sentir, en un mismo deseo de alabar a Dios. Y comenzaron a cantar. Esa es una muy buena unidad. Se unían para glorificar a Dios. Eso es lo que debemos estar haciendo en las iglesias con la unidad. Buscar que nuestra unidad honre al Señor. Buscar que nuestra unidad edifique a los hermanos. Buscar que nuestra unidad sea de testimonio para los de fuera. Buena unidad. Tristemente se sigue dando las malas unidades hoy día también en la iglesia. Nos oponemos a un proyecto y buscamos el apoyo de los demás. Nos oponemos a algunas decisiones y buscamos el apoyo de los demás. Y no queremos vivir en unidad, sino que tratamos de que esa unidad sea manchada por decisiones no correctas, que desobedecen al Señor. Amados hermanos, que en la iglesia, el Shaddai, procuremos siempre tener una unidad que honre a Dios. Una unidad para lo correcto, para lo bueno, no para las contiendas, no para la vanagloria, sino para honrar al Señor, nuestro Salvador. Para pensar en los demás, para ayudar a los demás, que nos podamos unir para honrar al Señor con esta actitud. Bien, entonces les dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto lo puede provocar la unidad, sin duda, mis hermanos. Lo puede provocar la unidad en nuestra vida. En segundo lugar, le llama también a vivir no solamente en unidad, sino también a vivir con humildad. Porque la humildad es otra evidencia de que somos creyentes que nos gozamos al obedecer a Cristo. La humildad. Y podríamos hablar muchísimo en cuanto a la humildad. De hecho, Pablo da el mejor ejemplo, el más sublime ejemplo de la humildad. Y es Cristo mismo. Y ocupa no solo este pasaje, pero muchos pasajes más de la palabra de Dios para hablar acerca de la humildad. Los creyentes tenemos grandes desafíos, hermanos, delante de nosotros cada día. No es fácil también ser humildes, como no es fácil promover la unidad. Pablo nos llama, Dios mismo nos llama a vivir, a actuar con humildad. Y para hacerlo tenemos que definir qué es la humildad. Y la misma Biblia en este mismo versículo nos dice qué es la unidad, nos define, qué es la humildad. ¿Qué es la humildad? Y la humildad es que tengamos un concepto adecuado de cada uno de nosotros, un concepto correcto. Dice cada uno estime a los demás como superiores a él mismo, que no nos creamos más que otros. Pablo lo vuelve a enfatizar en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Déjenme leerlo para que vea que es congruente lo que Pablo está pidiendo. Dice el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenemos que sentirnos superiores, no tenemos que mostrarnos superiores, no tenemos que hablar de que somos superiores a otros, sino, hermanos,
tenemos que aprender en humildad a considerar a otros superiores a nosotros mismos. Ese fue el sentir de Cristo. Jesucristo vino a humanarse, vino a limitarse voluntariamente. Se dio sus derechos por amor a usted y por amor a mí. Y como dije, el pasaje muestra a Jesucristo como el perfecto ejemplo de una vida de humildad. Entonces, la humildad genuina va a edificar la iglesia, hermanos. Va a solidificar, a afirmar la iglesia. La humildad genuina va a bendecir enormemente a la iglesia. Y humildad, hermanos, tiene que ver con tratar también a los demás con respeto y cortesía. Tiene que ver con considerarlos importantes dentro de la iglesia, cualquiera que sea su condición social, cualquiera que sea su condición económica, cualquiera que sea su condición intelectual. Tenemos que aprender dentro de la iglesia a promover la humildad con estas personas, no a sentirnos más, no a sentirnos mejores que ellos. Es lo que está recomendando el apóstol Pablo a sus lectores como una prueba del gozo de obedecer al Señor. Amados hermanos, el autor nos dice que nosotros, los hijos de Dios, versículo 5, tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Nos manda a sentir lo mismo que Cristo en cuanto a su deseo de mostrar la humildad. Y nos pide que haya en los creyentes el mismo modo de pensar que hubo también en Cristo. Y comienza a describir lo que Él hizo, manifestando así, mostrando así su vida de humildad. Hermanos, Él estuvo dispuesto a negar todos sus derechos para venir a este mundo y servirnos a nosotros. Él no echó mano de sus derechos. No quiso hacer lo que tenía derecho a hacer, sino que renunció a esos derechos, como dice el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él decidió vivir en humildad. Y estos son los pasos que Él siguió para vivir en humildad. Vea, y es lo mismo que tenemos que pensar nosotros. Si Cristo hizo esto, pues yo tengo que aprender también a hacer esto. Si Cristo no reclamó sus derechos, si Cristo negó sus derechos para servir, para beneficiar, para ayudar a las personas, tengo que aprender también a hacer eso. Tengo que aprender a no ser egoísta, sino aprender a ceder también mis derechos cuando sea necesario por el bien de otros, como lo hizo mi Salvador, según el versículo 7. No se aferró, no se puso necio, sino que voluntariamente Él vino a vivir una vida llena de humildad. Hermanos míos, nosotros podemos escoger nuestra actitud en cuanto a la humildad o en cuanto a la arrogancia. Nosotros podemos escoger ser servidos o buscar la oportunidad de servir. Nosotros podemos escoger ceder nuestros derechos con humildad o reclamar nuestros derechos. Nosotros podemos decidirlo. Pero sin duda, la decisión que hagamos va a mostrar
si estamos experimentando el gozo o no de obedecer a Cristo. Es muy posible que los versículos 5 al 11, hermanos, fueran un himno bien grabado en los creyentes de la iglesia primitiva, donde reconocían la vida de humildad de Cristo, que lo llevó a la victoria, que lo llevó al triunfo. Y me anima mucho esto, porque la vida de humildad no es para menospreciarnos, la vida de humildad no es para humillarnos, la vida de humildad es para exaltarnos. La vida de humildad es para honrar al Señor. Y Dios dice, el que se enorgullece, el que se llena de altivez, no agrada al Señor. Pero el que se humilla, obviamente es una persona que está agradando a Dios y un día va a ser exaltada. Si queremos llegar a la exaltación, hermanos, al reconocimiento, tenemos primero que pasar por el valle de la humildad. De la humildad. Así es que Pablo les menciona a estos hermanos que pueden adorar al Señor, que pueden recordar al Señor, que pueden servir al Señor con un espíritu, con una actitud de humildad. Creo que nosotros hemos sido llamados a eso, hermanos míos, a mostrar que disfrutamos, que tenemos el gozo de honrar al Señor, que tenemos el gozo de exaltar al Señor por medio de vivir en unidad y vivir en humildad. En humildad. Nosotros somos responsables, como dije antes, de tomar la decisión que querramos tomar. Recordando que si tomamos una buena decisión, edificaremos la iglesia, daremos un buen testimonio al mundo y edificaremos nuestras vidas. Hay bendición, hay promesa en vivir una vida de humildad. Hoy día el hombre reclama sus derechos. No quiere ceder nada. Y el hombre dice, yo estudié y tengo el derecho de pasar el examen. Tengo el derecho de ser promovido. Y aunque haga trampa, voy a lograr lo que yo quiero. La mujer dice, hoy día tengo el derecho de abortar porque es mi cuerpo. Tengo el derecho de hacerlo. El hombre dice, tengo el derecho de ser como yo quiera porque tengo voluntad propia. Me gobierno, me mando por mí mismo. Tengo el derecho de ser lo que yo quiera. El ser humano común dice, yo tengo el derecho de gastarme el dinero en lo que yo quiera, mi dinero, porque yo trabajo para ello. El ser humano hoy no está pensando en ceder derechos, está pensando en lograr más derechos. Y quisiera tener una carta de 100 o 200 o 300 derechos de él o de ella, para echar mano de ellos, para vivir como ellos quieren, porque tienen derecho, porque están en su derecho. Eso se llama altivez, arrogancia, soberbia. Y Dios quiere que los creyentes reconozcamos que sí tenemos derechos. Y sobre todo los derechos que el Señor nos ha dado. Pero que estamos dispuestos, por la gracia de Dios, a ceder a esos derechos, cualesquiera que sean, con el fin de glorificar al Señor, de obedecer al Señor y de experimentar lo que es una vida de humildad. No perdamos de vista eso, hermanos. No perdamos de vista esas dos tremendas actitudes. Que esas actitudes de provocar unidad, de vivir con humildad, se arraiguen, echen profundas raíces en nuestras vidas. Y la promesa es que tendremos
finalmente bendición de todo ello. Queridos hermanos, antes de terminar esta enseñanza, quiero retarles, quiero animarles a que podamos crecer, a que podamos desarrollar una vida de unidad y de humildad. Porque queremos vivir como Cristo vivió. Porque queremos seguir el ejemplo de Cristo. Queremos aprender a seguir a Cristo. Queremos cada día ser más semejantes a Cristo. Y obviamente disfrutar el gozo de la obediencia a nuestro Dios. Te pregunto, ¿qué vas a hacer para desarrollar estas actitudes en tu vida? ¿Qué vas a hacer de hoy en lo adelante para practicar la unidad y la humildad como hijo o hija de Dios? Nuestro anhelo es honrarle a Él. Nuestro anhelo es exaltarlo. Nuestro anhelo es glorificarle. Y anhelamos el momento cuando lo hagamos de manera perfecta, allá en los cielos. Pero también aquí, ese debe ser nuestro desafío. Mientras tengamos vida en esta tierra, queremos vivir gozando la obediencia a Cristo. Queremos vivir honrándole. Y para esto tenemos que decidir tomar las mejores decisiones en nuestra vida cristiana. A Pablo, Dios le llamó para vivir esa vida de unidad y de humildad. Y a través de sus escritos lo vemos. Él hablaba con base en su vida personal, en su testimonio. Por eso, en algunas ocasiones, él le pidió a los lectores, a sus oyentes, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y hoy podemos decir, queremos imitarte, Pablo, pero también queremos imitar a Cristo, que fueron promotores de unidad y de humildad. ¿Por qué no en este momento inclinas tu rostro y le dices al Señor en oración: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dile al Señor esto, porque yo quiero experimentar el gozo de obedecerte, Señor. No de cuestionarte, no de poner en duda tus mandatos, sino de obedecerlos fielmente. Como lo hizo aquel joven artillero, como lo hicieron los creyentes de la iglesia primitiva, que vivían en una unidad que impactaba a la sociedad, que vivían en una unidad que edificaba a los creyentes, que vivían en una unidad que era reconocida por los que los conocían. Señor, ayúdame también a recordar que la humildad no tiene que ver con menosprecio,
no tiene que ver con falta de personalidad. No tiene que ver con posición, sino tiene que ver con una actitud de vida, una actitud correcta. Y Dios Todopoderoso, que podamos, o que pueda yo, aprender a obedecerte. Y cuando puedo obedecerte, Señor, entonces puedo decir que estoy haciendo lo que tú dices, que estoy haciendo como tú lo dices, y que estoy haciendo las cosas cuando tú las dices. Llena mi vida del gozo de obedecer a Cristo. Y quiero empezar por estas dos actitudes. Practicar una vida de unidad, sí en la iglesia, sí en mi familia, sí en mi trabajo, sí en cualquier lugar donde me mueva. Y también practicar una vida de humildad, también en cualquier lugar. Y ser más como Cristo cada día. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ilumine para poder aplicar su palabra a nuestra vida. Que la iglesia bíblica El Shaddai se distinga por vivir, por practicar la unidad y la humildad en sus miembros. Si Dios nos permite, nos veremos mañana. Hasta luego.